Mi nombre es Caroline Moore, y nunca pensé que entraría en la oficina de mi esposo con flores, solo para escucharlo anunciar el embarazo de su nueva esposa. No grité. No lo confronté. En su lugar, hice una llamada. Y todo cambió. Quédense conmigo. Esta historia no es sobre infidelidad. Es sobre lo que sucede después. Díganme desde dónde están viendo y suscríbanse si creen que el silencio puede ser poder. Entré en el edificio de oficinas de Jason con unas flores que humedecían el papel y la tarjeta de mi hija apretada contra mi pecho como un secreto. Se suponía que sería algo rápido, una sorpresa. 10 años juntos merecían algo pequeño y humano en medio de un día de trabajo. Le dije a la recepcionista que su asistente me había dicho que podía subir. Ella sonrió como si supiera algo que yo no sabía. Las puertas del ascensor se abrieron entre aplausos. No aplausos educados, sino aplausos fuertes y seguros que surgen desde el frente de una sala cuando alguien dice algo audaz y espera elogios por ello. Salí y seguí el sonido, mis tacones resonando demasiado claramente en el suelo pulido. Una sala de conferencias con paredes de cristal estaba abarrotada, ejecutivos, líderes de proyecto, gente que había visto en fiestas de fin de año y picnics de la empresa. Una pancarta que nunca había visto antes colgaba detrás del podio. Jason estaba allí, de pie con una chaqueta a medida, las manos apoyadas en el borde del atril como si fuera el dueño del futuro. Sonreía de esa manera que practicaba en los espejos, la que hacía que los inversores se sintieran seguros. Me detuve al fondo, medio oculta por la puerta, con el brazo ya doliéndome por sostener las flores con demasiada fuerza. Se aclaró la garganta. La sala se silenció. Quiero agradecer a todos por el apoyo este trimestre, dijo, con voz cálida y mesurada. Hemos crecido más rápido de lo esperado, y eso es gracias a todos ustedes. Más aplausos. Esperó a que se desvanecieran. Miró sus notas y luego volvió a levantar la vista, con los ojos brillantes. Y antes de terminar, hay algo personal que quiero compartir, dijo. Algo que hace que este momento sea aún más significativo para mí. Sentí un extraño tirón en el estómago, como si la gravedad hubiera cambiado. Jason sonrió más ampliamente. Mi esposa y yo estamos esperando un bebé. La palabra golpeó la sala primero. Esposa. Estallaron los vítores. Las risas. Alguien silbó. Una mujer cerca del frente juntó las manos y dijo, «Oh, Dios mío». Jason levantó una mano, riendo con modestia. Y entonces hizo algo para lo que no estaba preparada. Se hizo a un lado e hizo un gesto. Una mujer se levantó de la primera fila. Era más joven que yo. No dramáticamente, solo lo suficiente para que se notara. Llevaba un vestido color crema que se curvaba alrededor de un vientre que ya estaba inconfundiblemente embarazado. Su mano fue a su vientre automáticamente. Protectora, practicada. Jason tomó su mano como si fuera un acto reflejo. Esta es. Hizo una pausa, sonriéndole. Esta es mi esposa. Escuché mi propia respiración por primera vez, un sonido fino y agudo que no me pertenecía. Ella se apoyó en él. Él le apretó los dedos. Salieron las cámaras. Alguien tomó una foto. Alguien más se rió y dijo, «Ya en el segundo trimestre, ¿eh?» Jason asintió. Sí, queríamos esperar hasta que las cosas estuvieran estables. ¿Estables? La palabra presionó mi pecho como un peso. Mis flores se deslizaron en mi mano. Un tallo se partió limpiamente, el sonido fuerte en mis oídos aunque nadie más lo notó. La tarjeta se deslizó un poco, dejando ver la letra torcida de mi hija. La volví a meter sin mirar. Los ojos de Jason se movieron, escaneando la sala, deleitándose en ella. Y entonces se posaron en mí. Fue un parpadeo, un fallo. Su sonrisa vaciló por medio segundo, de la misma manera que una pantalla se congela antes de corregirse. Tragó saliva. La mujer a su lado siguió su mirada. Sus ojos se encontraron con los míos. Vi cómo se formaba el reconocimiento, no de mí, sino de que algo andaba mal. Un cálculo. Luego desvió la mirada. Jason se recuperó rápido. Siempre lo hacía. Gracias, dijo a la sala,
con la voz firme de nuevo. De verdad. Este equipo es como una familia para nosotros. Familia. Alguien cerca de la puerta se movió, bloqueándome parcialmente. Los aplausos volvieron a subir, esta vez más fuertes, y me di cuenta de que ya nadie me miraba. Yo era solo otra silueta al fondo, otra persona aplaudiendo. No aplaudí. No grité. No corrí. No hice nada dramático que hiciera esto más fácil de explicar después. Me quedé allí el tiempo suficiente para verlo besarle la sien, el tiempo suficiente para verla sonreír para las cámaras, el tiempo suficiente para entender que esto no era un error o un malentendido. Esto estaba practicado. Esto había sido planeado. Me di la vuelta y salí. El pasillo se sentía más largo que hacía unos segundos. Los aplausos se ahogaban detrás del cristal como una fiesta bajo el agua. Mis tacones sonaban demasiado fuerte de nuevo. Pasé junto a gente que conocía. Gente que había estado en mi casa, que había comido la comida que yo cociné, que había preguntado por mi hija. Nadie me detuvo. Nadie dijo mi nombre. Las puertas del ascensor se cerraron, y mi reflejo me devolvió la mirada desde el metal cepillado. Mi rostro parecía tranquilo, pálido tal vez, pero tranquilo. Vi los números descender y sentí que algo dentro de mí se silenciaba, como si se hubiera accionado un interruptor. Afuera, el sol era demasiado brillante. Los coches se movían como si nada hubiera pasado. Entré en mi coche y cerré la puerta. Y fue entonces cuando mis manos empezaron a temblar. No violentamente, solo lo suficiente para que lo notara. Mi teléfono ya estaba en mi mano antes de que pensara en ello. Acto reflejo. 10 años de vida compartida colapsaron en una sola decisión. No llamé a Jason. No llamé a mi hermana ni a mi mejor amiga ni a nadie que me dijera que respirara. Llamé a otra persona. La línea sonó 2 veces. Hola, respondió un hombre. Profesional, alerta. Soy Caroline Moore, dije. Mi voz sonaba firme, como si perteneciera a otra persona. Necesito asegurar mis finanzas. Inmediatamente. Hubo una pausa. ¿Está a salvo? Sí, dije. Observé el edificio a través del parabrisas, el cristal reflejando la luz. En algún lugar dentro, Jason todavía sonreía. Pero no lo estaré si espero. De acuerdo, dijo. Dígame qué está pasando. No le conté todo. No era necesario. Le di lo suficiente: matrimonio, cuentas conjuntas, participación en el negocio, una declaración pública que me borraba. Él escuchó. Cuando terminé, no se sorprendió ni me interrumpió ni me dijo que me calmara. Dijo: tenemos que movernos rápido. Lo sé, dije. Terminé la llamada y me quedé sentada un momento, las manos finalmente quietas. Puse las flores en el asiento del copiloto. La tarjeta volvió a salirse. La recogí y leí el mensaje de mi hija por primera vez. Feliz aniversario, mami y papi. Los amo por siempre. La doblé con cuidado y la guardé en mi bolso. Luego arranqué el coche. Todavía no sabía exactamente cómo terminaría esto. No tenía un guión ni un discurso ni un plan escrito. Pero mientras me alejaba del bordillo, una cosa se asentó con absoluta claridad. Jason había anunciado una nueva vida en público. Yo terminaría la suya de la misma manera, y no iba a fallar. Antes de ese día, te habría dicho que mi matrimonio era sólido. No perfecto, pero sólido de la manera en que crees en algo porque ha estado en pie durante mucho tiempo. Jason y yo nos conocimos cuando teníamos casi 30 años, ambos agotados, ambos ambiciosos, ambos convencidos de que finalmente habíamos encontrado a alguien que entendía el coste de querer más. En aquel entonces, yo tenía el mejor trabajo. Yo era la que tenía un salario estable, seguro médico, un plan de jubilación. Jason tenía ideas, grandes ideas, y el tipo de confianza que hacía que la gente quisiera invertir en él antes de que hubiera algo tangible que mostrar. Cuando decidió dejar su firma y empezar su propia empresa, no fue un debate. Hablamos de números, hablamos de plazos, hablamos de riesgos, y luego dije que sí. Di un paso atrás para que él pudiera dar un paso adelante. Cuando nació nuestra hija,
esa elección se volvió permanente. Acordamos que yo tomaría el papel flexible, me encargaría de las recogidas del colegio, las citas con el pediatra, las fiebres nocturnas. Jason viajaba. Jason presentaba propuestas. Jason se quedaba hasta tarde. Nos decíamos a nosotros mismos que esto era temporal, que una vez que la empresa se estabilizara, las cosas se reequilibrarían. Nunca lo hicieron. Las primeras señales de advertencia fueron lo suficientemente pequeñas como para excusarlas. Una nueva contraseña en su teléfono. Una repentina preferencia por trabajar hasta tarde en la oficina en lugar de desde casa. Su teléfono, boca abajo sobre la mesa, siempre. Dejó de pedir mi opinión sobre decisiones de negocio, a pesar de que mi herencia se había destinado silenciosamente a los primeros costes operativos. Lo noté, pero no lo confronté. Estábamos cansados. Estábamos ocupados. Teníamos una hija. Me dije a mí misma que así eran los matrimonios largos. Hubo momentos que no pude explicar. Una invitación de calendario que apareció en nuestra tableta compartida y fue rápidamente eliminada. Una chaqueta de mujer dejada en la parte trasera de su coche que no era de mi talla. Su irritación cuando le preguntaba dónde había estado, cortante, desproporcionada, como si lo hubiera acusado de algo en lugar de hacer una pregunta. Una vez, en un evento de la empresa, una mujer que no reconocí me miró durante demasiado tiempo cuando me presenté como la esposa de Jason. Su sonrisa se tensó ligeramente. Recuerdo haber pensado que era extraño. No pensé que fuera importante. Mirando hacia atrás, todo era importante. El desequilibrio financiero creció silenciosamente. Jason manejaba la mayoría de las cuentas. Tenía sentido, decía, porque sus ingresos fluctuaban y la empresa necesitaba flexibilidad. Confié en él. No tenía ninguna razón para no hacerlo. Firmé donde me dijo que firmara, eché un vistazo a los documentos en lugar de leerlos detenidamente, creí que la transparencia llegaría más tarde. Nunca llegó. El día después del anuncio, no lloré. Limpié la cocina. Preparé el almuerzo de mi hija. La llevé al colegio y le besé la frente como si nada hubiera cambiado bajo nuestros pies. No fue hasta que estuve sola de nuevo que los recuerdos comenzaron a apilarse unos sobre otros, reorganizándose en algo que no podía ignorar. Conduje hasta la casa de mi hermana sin llamar primero. Ella echó un vistazo a mi cara y no hizo preguntas. Hizo café. Se sentó frente a mí en la mesa de su cocina y esperó. Cuando finalmente le conté lo que había pasado, no pareció sorprendida. Esperaba estar equivocada, dijo en voz baja. Se me cayó el alma a los pies. ¿Equivocada sobre qué? Dudó, luego tomó su teléfono. No quería ser yo quien te lo dijera. Me mostró mensajes. No explícitos, no incriminatorios de la manera que la gente espera, solo familiares, cómodos. Meses de ellos. Planes que no me incluían. Referencias a viajes que Jason había afirmado que eran de trabajo. Una foto de él sosteniendo una bebida que nunca había visto antes, demasiado cerca de la misma mujer de la sala de conferencias. La presentó como su pareja en un evento de recaudación de fondos el año pasado, dijo mi hermana. No como socia de negocios. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque cada vez que intentaba plantear mis preocupaciones, tú lo defendías, dijo suavemente. Y no quería estar equivocada. No estaba equivocada. La confirmación final vino de mi hija esa noche, sin que ella se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Estábamos sentadas en su cama leyendo cuando hizo una pregunta tan casual que casi pasó desapercibida. Mamá, dijo, ¿por qué papá tiene 2 casas? Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Se encogió de hombros. A veces dice que se queda en la otra. La que está cerca del parque. Dijo que es para reuniones. Cerré el libro. ¿Cuánto tiempo lleva diciendo eso?, le pregunté. Pensó por un momento. Desde antes de mi cumpleaños. El del pastel grande. Ese cumpleaños había sido hace 9 meses. Le di un beso de buenas noches y después me senté en mi coche, con las manos agarrando el volante, mirando a la nada. No quedaba lugar para la duda,
ninguna explicación que hiciera esto menos real. Jason no solo me había engañado. Había construido una segunda vida y había invitado al mundo a entrar en ella. Y al hacerlo, había subestimado a la única persona que conocía cada debilidad que tenía, cada riesgo que había corrido, cada recurso en el que se había apoyado. Esa noche, mientras revisaba archivos y correos electrónicos antiguos, juntando piezas que debería haber protegido hace mucho tiempo, dejé de pensar en términos de pérdida. Empecé a pensar en términos de recuperación, y entendí algo con una certeza tranquila que me sorprendió. Todo lo que Jason había usado para elevarse había pasado primero por mis manos, y estaba harta de fingir que no me daba cuenta. El cambio no ocurrió en un discurso o en un momento frente al espejo. Sucedió silenciosamente en algún momento entre la medianoche y el amanecer, mientras mi hija dormía y la casa finalmente dejó de hacer ruido. Me senté en la mesa del comedor con mi portátil abierto y un bloc de notas legal al lado. Sin lágrimas, sin espirales, solo listas, cuentas, propiedades, pólizas de seguro, registros de la empresa, nombres de personas que le debían favores a Jason y personas a las que él había alienado silenciosamente por el camino. Ya no estaba enojada. La ira es ruidosa y desordenada. Esto se sentía más limpio que eso. Empecé con el dinero. Accedí a las cuentas conjuntas. Él asumía que nunca las revisaba. Cambié contraseñas, activé alertas, congelé transferencias por encima de cierta cantidad. Me llevó menos de 20 minutos. La confianza hace que la gente sea descuidada. Jason había confiado en que yo no miraría. Luego vino la llamada que ya me había preparado para hacer. Buenos días, dijo el abogado, la misma voz del día anterior. Tranquila, eficiente. Estoy lista, dije. Quiero que todo quede bloqueado hoy. Nos movimos rápido. Solicitud de separación de emergencia, restricciones financieras temporales, solicitudes de documentación para el negocio. Me dijo que reunir. Ya tenía la mayor parte. Al amanecer, el terreno había cambiado. Empaqué metódicamente. No ropa, sino documentos, discos duros, unidades de respaldo, la carpeta etiquetada como varios, que resultó ser cualquier cosa menos eso. Encontré contratos con mi firma que habían sido alterados posteriormente. Garantías de préstamos que había olvidado. Cadenas de correos electrónicos donde Jason me llamaba demasiado cautelosa mientras me pedía que transfiriera fondos. Fotografié todo. A las 8 de la mañana, llevé a mi hija al colegio como de costumbre. A las 9, me reuní con una agente inmobiliaria recomendada por mi abogado. Recorrió la casa y no preguntó por qué me mudaba tan de repente. Había visto esto antes. A este precio, dijo, no estará mucho tiempo en el mercado. Bien, dije. Al mediodía, la casa estaba a la venta. Fue entonces cuando Jason finalmente llamó. Vi su nombre iluminar mi teléfono mientras estaba en la entrada, con las llaves en la mano, el sol cálido en mi cara como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. Dejé que sonara. Luego envió un mensaje de texto. ¿Dónde estás? No respondí. Otra llamada. Buzón de voz esta vez. Caroline, dijo, sin aliento, la actuación ya desmoronándose. Tenemos que hablar. Ha habido un malentendido. Un malentendido no dura 9 meses. Reenvié el correo de voz a mi abogado y seguí adelante. A las 2 de la tarde, abrí una nueva cuenta bancaria solo a mi nombre. A las 3, redirigí mis fuentes de ingresos. A las 4, programé una reunión con la consejera escolar para discutir la logística de la custodia antes de que Jason se diera cuenta de que la custodia estaba sobre la mesa. Apareció en la casa justo después de las 5. Vi su coche desde la ventana de la cocina. Aparcó torcido, como si hubiera tenido prisa. No llamó. Entró como siempre lo había hecho, como si la propiedad fuera permanente. Caroline, llamó, con la voz demasiado alta. Tenemos que hablar. Salí al pasillo. No levanté la voz. No hice preguntas. Anunciaste a otra mujer como tu esposa, dije. ¿Y su embarazo? ¿En público? Se pasó una mano por el pelo. No es lo que parecía. Parecía que me estabas reemplazando, dije. Con éxito.
Abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. Iba a decírtelo. ¿Cuándo?, pregunté. ¿Antes o después del baby shower? Su teléfono vibró. Lo miró sin pensar. Sonreí por primera vez ese día. Contesta, le dije. Probablemente esté preocupada. Levantó la vista bruscamente. ¿Cómo sabes? Lo sé todo, dije. Y ya he terminado. Se acercó, bajando la voz. Vamos a tomarnos esto con calma. Podemos manejar esto en privado. Ya hemos pasado lo privado, dije. Tú lo decidiste ayer. Fue entonces cuando se dio cuenta. No emocionalmente, logísticamente. Notó las estanterías vacías, las carpetas que faltaban, la tarjeta de la agente inmobiliaria en la encimera. ¿Qué has hecho?, preguntó. Me he protegido, dije. ¿Y a nuestra hija? Su rostro cambió. No culpa, sino miedo. Mis cuentas no funcionan, dijo. Intenté mover dinero esta mañana. Lo sé, dije. No moverás nada por un tiempo. Me miró como si me hubiera convertido en otra persona. No harías esto, dijo. Cogí mi bolso y pasé a su lado. Ya lo hice. Y mientras salía de la entrada, viéndolo encogerse en el espejo retrovisor, entendí algo con absoluta claridad. Jason había pensado que la traición era la parte difícil. No tenía ni idea de cómo era la preparación. Las consecuencias no llegaron todas a la vez. Se extendieron en ondas, silenciosas al principio, luego lo suficientemente rápidas como para desequilibrarlo. Jason empezó a llamar antes del amanecer de la mañana siguiente. No las llamadas seguras y cortantes que solía hacer cuando algo iba mal en el trabajo. Eran llamadas de pánico, llamadas perdidas apiladas en mi pantalla. Siguieron los mensajes de texto, perdiendo coherencia a medida que pasaban las horas. El banco cometió un error. No puedo acceder a la cuenta de la empresa. Llámame ahora. Esto es serio. Era serio, solo que no para mí. A media mañana, su empresa se dio cuenta. Las transferencias de nóminas se detuvieron. Una factura de un proveedor fue devuelta. El director financiero envió un correo electrónico preguntando por qué se habían congelado las aprobaciones. Jason culpó a un problema del sistema. Esa excusa duró exactamente una tarde porque los sistemas no bloquean de repente a los fundadores. Me enteré a través de un contacto mutuo primero, alguien que no se dio cuenta de que ya lo sabía todo. Jason está teniendo una semana difícil, dijo con cautela. Algo sobre complicaciones legales. Complicaciones legales. Me gustó el sonido de eso. La mujer a su lado en el podio también lo aprendió rápidamente. Cualquier historia que él le hubiera vendido sobre estabilidad se resquebrajó en el momento en que el dinero dejó de fluir. Lo llamó repetidamente, según un mensaje que me envió más tarde, frenética por las facturas médicas y los documentos de alquiler que de repente no se estaban pagando. Él le dijo que fuera paciente. Ella le dijo que la paciencia no cubría el alquiler. En el supermercado, una mujer que apenas conocía me detuvo entre la sección de frutas y verduras y la de pan. Vi el anuncio, dijo, con los ojos muy abiertos. Lo siento mucho. La noticia corrió más rápido de lo que Jason pudo contenerla. Las mismas personas que habían aplaudido ahora susurraban. Repasaron la escena en sus cabezas y se dieron cuenta de quién había estado de pie al fondo de la sala. Alguien compartió la foto de la reunión en línea. Alguien más etiquetó a la esposa equivocada. La narrativa cambió. Los padres de Jason me llamaron esa noche. Su madre lloró. Su padre no. Hizo preguntas, específicas, sobre el negocio, sobre la casa, sobre si esto era salvable. Ya hemos pasado de eso, dije. Se quedó en silencio. No pensó que harías esto, dijo finalmente. Lo sé, respondí. Jason apareció en casa de mi hermana 2 días después, sin anunciarse, paseando por la entrada como un hombre esperando un veredicto. Ella no lo dejó entrar. Le dijo que se fuera. Él no lo hizo. Solo necesito hablar con ella, dijo, con la voz quebrada. Ya hablaste, dijo ella.
delante de una sala llena de gente. Al final de la semana, sus mensajes cambiaron de tono. Primero vino la ira, las acusaciones, las afirmaciones de que estaba exagerando, de que estaba tratando de destruirlo. Luego vino la negociación. Podemos arreglar esto. Piensa en nuestra hija. Estás yendo demasiado lejos. No respondí. El último mensaje llegó tarde el domingo por la noche, más largo que el resto. Por favor, solo llámame. Lo miré fijamente durante un largo momento, luego bloqueé mi teléfono y lo puse boca abajo porque las primeras consecuencias ya habían llegado. Su dinero estaba congelado. Su historia se estaba desmoronando. La mujer por la que había arriesgado todo estaba empezando a entrar en pánico. La gente en la que confiaba lo observaba desde la distancia en lugar de intervenir. Y por primera vez desde esa sala de conferencias, sentí algo cercano a la calma. Jason había sufrido su primera pérdida real. Y finalmente entendió que el silencio no era piedad. Era impulso. La segunda confrontación no ocurrió por accidente. Sucedió porque Jason intentó adelantarse al daño. Presentó una moción de emergencia alegando que yo había reaccionado de forma exagerada y estaba poniendo en peligro el negocio. Quería que se levantaran las restricciones financieras. Quería que se restableciera el acceso. Quería que un juez creyera que esto era una disputa matrimonial temporal, no el colapso de una doble vida. El vestíbulo del juzgado estaba lleno esa mañana. Abogados, secretarios, gente esperando en los bancos, mirando sus teléfonos. Una periodista de negocios local estaba de pie cerca de los ascensores, con un cuaderno en la mano. Jason había invitado esa atención, esperando parecer sereno, agraviado, razonable. No esperaba que yo apareciera. Llegué con mi abogado, tranquila y temprano, vestida con sencillez, sin gafas de sol, sin intentar esconderme. Cuando Jason me vio, su rostro cambió de la misma manera que en la sala de conferencias. Primero sorpresa, luego cálculo. Ella también estaba allí. La mujer del anuncio estaba de pie a unos metros detrás de él, con la mano en el vientre, escaneando la sala como si se estuviera dando cuenta demasiado tarde de que este no era un espacio de celebración. No había cámaras para ella hoy. No había aplausos. Jason se acercó a mí. Podemos hablar antes de esto, dijo, bajando la voz. No hay necesidad de hacer esto delante de todo el mundo. Lo miré. Lo miré de verdad. La confianza que llevaba con tanta facilidad se había debilitado. Su traje le quedaba diferente ahora, como si perteneciera a un hombre que había dormido mal durante semanas. Tú lo trajiste a este punto, dije. Yo solo estoy respondiendo. Las puertas se abrieron. Nos llamaron para entrar. Lo que siguió no fue dramático como en las películas. Fue peor. Fue preciso. Mi abogado expuso cronologías, fechas, congelaciones de cuentas que se alineaban perfectamente con el anuncio, documentación que mostraba mis contribuciones financieras al negocio, pruebas de que Jason había falseado su estado civil en entornos profesionales. El juez escuchó. Jason interrumpió una vez, 2 veces. Cada vez jugó en su contra. La mujer a su lado se movió en su silla, su confianza se desvanecía con cada frase que confirmaba que no estaba protegida por nada de lo que él le había prometido. Entonces mi abogado hizo algo para lo que Jason no se había preparado. Leyó en voz alta una transcripción de la reunión de la empresa, las palabras exactas que Jason había usado. Mi esposa y yo estamos esperando un bebé. Hizo una pausa. ¿Qué esposa? La sala se quedó en silencio. El juez levantó la vista. El abogado de Jason no habló. Entonces me puse de pie. No lo había planeado, pero el momento lo exigía. No vine aquí para pelear públicamente, dije, con voz firme. Vine aquí porque mi esposo tomó una decisión pública de borrarme. Solo le pido al tribunal que reconozca la realidad. Jason negó con la cabeza. Eso no es justo. Me volví hacia él. No levanté la voz. No lo insulté. Presentaste un futuro sin mí, dije. Estoy finalizando un presente sin ti. Alguien en la parte de atrás dejó escapar un suspiro. La periodista levantó la vista. El juez falló rápidamente.
La restricción se mantuvo. El acceso de Jason permaneció limitado. El caso procedería en mis términos, no en los suyos. Fuera de la sala del tribunal, la mujer no lo siguió. Se quedó quieta mientras él caminaba por delante, luego lo llamó por su nombre. Cuando él se giró, ella dijo algo en voz baja y cortante. Él intentó tomarla del brazo. Ella se apartó. Yo no firmé para esto, dijo lo suficientemente alto como para que otros lo oyeran. Dijiste que estabas divorciado. Se fue sola. Jason se quedó allí, expuesto en un pasillo lleno de testigos que acababan de ver su historia colapsar en tiempo real. La periodista se acercó. ¿Algún comentario?, preguntó. Jason me miró, con el pánico parpadeando. Ofrecí una última frase, tranquila y clara. La verdad no necesita protección, dije. Simplemente espera. Esa tarde, la cita estaba en todas partes, y a Jason no le quedaba nada detrás de lo que esconderse. Jason no desapareció después de la audiencia. Redobló la apuesta. 2 días después, una publicación cuidadosamente redactada apareció en la página de su empresa. La llamó una aclaración personal. Escribió sobre la privacidad, sobre malentendidos, sobre cómo las narrativas públicas pueden distorsionar las luchas privadas. Nunca usó mi nombre. Nunca negó el anuncio del embarazo. Se presentó a sí mismo como un hombre atrapado entre 2 capítulos de su vida. Los comentarios no fueron como él esperaba. Al principio, fueron cautelosos. La gente hacía preguntas. Otros lo defendían, repitiendo frases que él había plantado, situaciones complejas, separación en curso, procesos legales. Pero entonces alguien publicó una captura de pantalla de un evento de recaudación de fondos meses antes que mostraba a Jason con el brazo alrededor de la mujer embarazada, etiquetada como pareja, no como socia de negocios. Siguió otro comentario, y luego otro. Las cronologías comenzaron a encajar. Un ex empleado intervino anónimamente al principio, diciendo que los retrasos en la nómina no eran nuevos, que a los proveedores se les había pagado tarde mientras Jason alquilaba coches de lujo. Alguien más mencionó que la separación temporal a la que Jason se refería nunca se había revelado internamente. Recursos Humanos lo confirmó. El tono cambió. Esa noche, la publicación se compartió fuera de la página de la empresa. Una cuenta de negocios local la republicó con un solo pie de foto. ¿Qué esposa? Esa frase se quedó. Jason intentó contenerlo. Desactivó los comentarios. Eliminó la publicación por completo. Era demasiado tarde. Las capturas de pantalla ya se habían extendido. Las personas que habían aplaudido en el anuncio comenzaron a distanciarse silenciosamente. Los miembros de la junta pidieron revisiones internas. Los inversores enviaron correos electrónicos que no hacían preguntas. Solicitaban explicaciones. Luego salieron las pruebas. Mi abogado emitió una declaración limitada exactamente como estaba planeado. Sin emociones, sin acusaciones, solo hechos verificados, fechas de propiedad conjunta, documentación de contribuciones financieras, confirmación de que Jason estaba legalmente casado en el momento de su anuncio. No se presentó como una venganza. Se presentó como una corrección. Un hashtag apareció esa noche. No lo empecé yo. No fue necesario. Creció por sí solo, adjunto a capturas de pantalla, citas y esa única frase del pasillo del juzgado. El teléfono de Jason dejó de sonar con apoyo y comenzó a iluminarse con silencio. La mujer a la que le había construido su segunda vida publicó algo vago y emocional, hablando de traición y confianza mal depositada. Nunca lo nombró, pero el momento lo hizo por ella. Los comentarios llovieron, conectando puntos que ella no se había dado cuenta de que eran públicos. Eliminó su cuenta a la mañana siguiente. En la empresa, las cosas se deshicieron rápidamente. Comenzó una auditoría interna. No por mí, sino porque una vez que la confianza se rompe públicamente, las instituciones se protegen a sí mismas primero. Jason fue puesto en licencia temporal mientras se revisaban los asuntos. Le dijo a la gente que era voluntario. Nadie corrigió la versión. Me llamó esa noche, con la voz ronca. No contesté. Envió un mensaje en su lugar.
Esto ha ido demasiado lejos. Me estás arruinando. Lo leí una vez y lo archivé porque lo que él no entendía era que esto no era una escalada a través del caos. Era una escalada a través de la claridad. Cada movimiento había sido calculado para dejar que la verdad saliera a la luz en sus propios términos. Cuanto más intentaba explicar, peor se veía. Cuanto más se presentaba como una víctima, más comparaba el público las cronologías y encontraba lagunas que él no podía llenar. Al final de la semana, su nombre se había convertido en sinónimo de deshonestidad en los círculos empresariales. Las invitaciones se agotaron. Las llamadas cesaron. Su reputación cuidadosamente cultivada colapsó bajo el peso de la coherencia. Del tipo que no se puede fingir. Y aún así, yo no dije nada públicamente más allá de lo necesario. El silencio, aprendí, es aterrador para las personas que dependen del control de la narrativa. Jason había perdido la historia. Y una vez que eso sucede, todo lo demás le sigue. Para cuando el proceso legal alcanzó al escándalo, Jason ya se estaba desmoronando. A los tribunales no les importa la intención o las explicaciones. Les importan los registros. Y los registros no olvidan. El contador forense encontró los patrones en menos de una semana. Transferencias desviadas a través de cuentas personales. Gastos de empresa que enmascaraban costes de vida personal. Fondos redirigidos hacia una residencia que nunca había visto, alquilada bajo una sociedad de responsabilidad limitada que nunca había mencionado. La segunda casa cerca del parque no era para reuniones. Era para una vida que pensó que nunca podría rastrear hasta él. El juez no levantó la voz cuando se presentaron los hallazgos. No fue necesario. Simplemente ordenó que se ampliaran las protecciones. Los activos conjuntos se dividieron bajo órdenes temporales que favorecían la preservación, no la comodidad. Jason perdió el control de los gastos discrecionales de la noche a la mañana. Las líneas de crédito fueron suspendidas. Su acceso a los fondos de la empresa, ya limitado, ahora era supervisado. Cada movimiento requería aprobación. Cada justificación estaba documentada. En casa, las consecuencias llegaron a nuestra hija de maneras más silenciosas. Jason se saltó una recogida programada, y luego otra. Culpó al tráfico, luego al trabajo, y luego a nada en absoluto. La evaluadora de custodia tomó notas. Los patrones importan a las personas entrenadas para verlos. No tuve que discutir. La casa se vendió rápidamente. Las ganancias se depositaron en una cuenta de depósito en garantía pendiente de la división final. Jason intentó retrasar la venta, alegando apego emocional. El tribunal lo denegó. El apego emocional no supera la mala conducta financiera. Sus padres vinieron a verme en persona unos días después. No juntos, por separado. Su madre lloró y se disculpó una y otra vez por criar a un hijo que pensaba que podía vivir dos vidas sin consecuencias. Su padre fue más silencioso. Pidió documentación. Se la di. Leyó cada página sin interrumpir. Cuando terminó, se levantó, se enderezó la chaqueta y dijo, no lo protegeré de esto. Se refería financieramente. Se refería socialmente. Se refería completamente. El apoyo que Jason asumió que aparecería nunca lo hizo. Su hermano dejó de devolver las llamadas. Un primo retiró un préstamo prometido. Amigos que una vez lo llamaron brillante de repente recordaron compromisos previos. La red de seguridad se derrumbó porque siempre había sido condicional, y Jason había roto la condición. La mujer a la que le había prometido un futuro intentó asegurar la manutención de los hijos antes de que finalizara el divorcio. Su abogado se dio cuenta rápidamente de lo mismo que todos los demás, los recursos disponibles de Jason eran mucho más pequeños de lo que había afirmado. Lo que fuera que le había vendido como estabilidad se había construido sobre terreno prestado. Se mudó de la segunda casa en un mes. Jason no me dijo a dónde fue. No pregunté. Me enteré a través de un tercero que se estaba quedando temporalmente con alguien del trabajo, luego en un hotel, y luego en ningún lugar fijo. Su coche fue embargado silenciosamente. Su contrato de alquiler terminó ruidosamente. La decisión final sobre la custodia llegó sin drama. Residencia principal concedida a mí.
A Jason se le concedió tiempo limitado y supervisado hasta una nueva revisión. Cuando el juez lo miró, no había ira en su expresión, solo una conclusión. Jason salió de esa sala del tribunal con una carpeta de obligaciones y sin ninguna ventaja. Yo salí con la mano de mi hija en la mía, la documentación asegurada, el futuro reducido a algo manejable. La traición le había costado todo lo que creía garantizado, y me había dado algo que nunca esperó, el control. Pidió verme una última vez a través de su abogado. No una visita sorpresa, no un mensaje de voz a medianoche, sino una solicitud formal, canalizada adecuadamente, cuidadosa con el lenguaje. Dijo que necesitaba cerrar el ciclo. Dijo que era importante. Dijo que le ayudaría a seguir adelante. Acepté con una condición, reunirnos en un lugar público durante el día por no más de 30 minutos. Aceptó inmediatamente. Nos reunimos en una cafetería tranquila cerca del juzgado, el tipo de lugar que la gente elige cuando quiere neutralidad. Colores neutros, música neutra, conversaciones neutras zumbando en el fondo. Llegué primero y elegí una mesa cerca de la ventana. Cuando Jason entró, casi no lo reconocí. Había perdido peso. No del tipo saludable, del tipo frenético. Su traje estaba limpio, pero gastado. La confianza que una vez lo mantenía unido había desaparecido. Escaneó la sala como si esperara que lo rechazaran. Cuando me vio, un alivio cruzó su rostro tan rápido que me oprimió el pecho. Gracias por venir, dijo, deslizándose en la silla frente a mí. No pensé que lo harías. 30 minutos, respondí. No los desperdiciemos. Asintió, con las manos fuertemente entrelazadas frente a él. No pidió nada. Sé que no me debes esto, comenzó. Pero necesitaba que me escucharas. No dije nada. Tragó saliva. Cometí errores. No voy a fingir lo contrario. Pero esto, todo lo que pasó, se salió de control. Nunca quise que llegara tan lejos. Lo miré fijamente. Anunciaste a otra mujer como tu esposa en público. Bajó la mirada. Estaba atrapado. No, dije. Estabas cómodo. Se estremeció. Construí algo mal, continuó, con la voz quebrada. No sabía cómo detenerlo sin hacerlo estallar todo. Así que hiciste estallar nuestra vida en su lugar, dije en voz baja. Cuidadosamente. Hasta que ya no tuvieras que mirarme. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. No sentí nada al verlas. Lo perdí todo, dijo. Mi trabajo, mi reputación, mi familia. Ni siquiera sé a dónde voy ahora. Ese no es mi problema, dije suavemente. Se inclinó hacia adelante. Caroline, por favor. No te pido que me perdones. Te pido que pares. La presión legal, las restricciones financieras. Es demasiado. Ya has dejado claro tu punto. Sonreí entonces, una sonrisa pequeña y tranquila. Esto no es un punto. Esto es una consecuencia. Negó con la cabeza. Me estás castigando. Me estoy protegiendo, dije. Hay una diferencia. Extendió la mano sobre la mesa sin pensar, sus dedos rozando el borde de mi manga. Me aparté inmediatamente. No lo hagas, dije. Su mano cayó. Te amaba, susurró. Lo miré a los ojos. Amabas lo que yo hacía posible. Eso le dolió más de lo que esperaba. Su respiración se entrecortó. Puedo cambiar, dijo rápidamente. Haré cualquier cosa. Terapia, mediación, podemos empezar de nuevo. Me recliné en mi silla. ¿Empezar de nuevo desde dónde? Desde nosotros, dijo desesperadamente. No hay un nosotros, respondí. Tú lo terminaste cuando decidiste que yo era desechable. El silencio se extendió entre nosotros. El ruido de la cafetería lo llenó fácilmente. No te reconozco, dijo finalmente. Eso es porque nunca te molestaste en hacerlo, dije. Pensaste que me quedaría callada. Pensaste que te protegería como siempre lo había hecho. Asintió lentamente.
No pensé que fueras capaz de esto. Lo sé, dije. Por eso perdiste. Sus ojos buscaron en mi rostro ira, amargura, algo con lo que pudiera discutir. No había nada a lo que pudiera aferrarse. ¿Y nuestra hija?, preguntó, con la voz quebrándose de nuevo. Necesita a su padre. Necesita estabilidad, dije. Y honestidad. Ahora mismo, eso no te incluye a ti. Miró la mesa, con los hombros caídos como si la gravedad finalmente lo hubiera alcanzado. Lo arruiné todo, dijo. Sí, estuve de acuerdo. ¿Lo hiciste? Miré mi reloj. Hemos terminado. Me levanté. Él no lo hizo. Caroline, dijo rápidamente. Si alguna vez. No lo habrá, dije. Este es tu final. No intentes seguirme a mi comienzo. Levantó la vista una última vez, con los ojos vacíos ahora, despojados de derecho, despojados de esperanza. Me di la vuelta y salí sin mirar atrás. Afuera, el aire se sentía más ligero, más limpio. No me sentí victoriosa. No me sentí cruel. Me sentí terminada. Y eso era más poderoso que cualquier cosa que él me hubiera quitado. El tiempo no regresó de golpe después de que todo terminó. Llegó lentamente en momentos ordinarios, de esos que no se anuncian como hitos. Las mañanas se volvieron más silenciosas. Las noches se volvieron predecibles. El ruido que Jason dejó atrás se desvaneció en algo lejano, como el tráfico que dejas de notar una vez que te mudas lo suficientemente lejos. Pasaron 6 meses antes de que me diera cuenta de que había dejado de revisar mi teléfono en busca de mensajes que ya no llegaban. Mi hija cambió primero. Los niños siempre lo hacen. Se volvió más ligera, no en el sentido despreocupado que la gente quiere decir, sino en la forma en que lo hace alguien cuando ya no siente la necesidad de monitorear los estados de ánimo de un adulto. Volvió a dormir toda la noche. Sus calificaciones mejoraron. Dejó de hacer preguntas que llevaban preocupación dentro. La estabilidad tuvo un efecto visible en ella, y ver eso fue suficiente para decirme que había hecho lo correcto. El trabajo volvió a mi vida de forma natural, no como un escape, sino como un regreso. Acepté un puesto que se ajustaba a mi horario en lugar de consumirlo. Usé las habilidades que en realidad nunca había perdido: negociación, análisis, contención. No reconstruí ruidosamente. Reconstruí correctamente. La casa a la que nos mudamos era más pequeña, más luminosa. Solo contenía lo que necesitábamos. No había puertas cerradas con llave, ni llamadas sin respuesta, ni la sensación de que algo importante estaba sucediendo en otro lugar. Cuando me sentaba en la mesa de la cocina ahora, era para ayudar con la tarea o tomar café mientras salía el sol, no para desenredar el desorden de otra persona. Ocasionalmente escuchaba sobre Jason, siempre a través de alguien más. Aceptó un trabajo de consultoría temporal que terminó silenciosamente. Se saltó visitas programadas. Luego se saltó meses enteros. La mujer a la que le había prometido un futuro se mudó fuera del estado para estar más cerca de su familia. No pregunté dónde. No importaba. Cuando mi hija preguntaba por él, respondía honestamente sin amargura. Tomó decisiones, decía. Y esas decisiones cambiaron las cosas. Ella lo aceptaba. Los niños entienden la verdad mejor que las excusas. Un año después del anuncio, pasé por el edificio donde había sucedido. La pancarta había desaparecido. El vestíbulo se veía igual. Nadie me reconoció. Me quedé allí un momento más de lo necesario, no por dolor, sino por perspectiva. Esa mujer que había sido, de pie al fondo de una sala sosteniendo flores, se sentía familiar y distante al mismo tiempo. No sentí lástima por ella. Me sentí orgullosa de ella por haberse ido sin rogar ser reconocida. El cambio más sorprendente no fue la confianza o el éxito. Fue la tranquilidad, del tipo que no necesita validación. Ya no me explicaba a personas que no escuchaban. Ya no suavizaba mis necesidades para preservar la comodidad de otra persona. No ensayaba conversaciones en mi cabeza, anticipando cómo hacerme más fácil de mantener. La libertad, aprendí, no es dramática. Es despertarse sin temor. Es hacer planes que no requieren permiso.
Es saber que nadie más está reescribiendo silenciosamente tu vida mientras estás ocupada siendo leal. Jason se hizo más pequeño en mi memoria a medida que pasaba el tiempo. No monstruoso, no trágico, simplemente irrelevante. El centro que una vez ocupó se vació lentamente, reemplazado por un espacio que no me había dado cuenta de que me faltaba. Una tarde, mi hija y yo nos sentamos en el porche viendo cambiar la luz. Se apoyó en mí y dijo, «Mamá, ahora eres más feliz». No discutí con ella. «Sí», dije. «Lo soy». La historia no terminó con venganza. Terminó con alineación. Con la comprensión de que la traición no te rompe a menos que intentes sobrevivirla manteniéndote pequeña. Jason pensó que anunciar una nueva vida me borraría. En cambio, aclaró todo. Y la vida que construí después no necesitó testigos. Solo me necesitó a mí. Gracias por quedarse con mi historia hasta el final. Si esto les llegó al corazón o les hizo ver algo de manera diferente, continúen y hagan clic en el botón de me gusta para mostrar su apoyo. Realmente me encantaría escuchar sus pensamientos o su propia experiencia en los comentarios de abajo porque no están solos en esto. Si quieren más historias como esta, asegúrense de suscribirse y pulsar el botón de me gusta para no perderse lo que viene. Nos vemos en la próxima.